Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esperar. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Cómo utilizar datos generados en planta para tomar mejores decisiones, organizado por la Oficina Acelera Pyme de ITCAM en Albacete. Mi nombre es Lucía Cañete Peces, espero que me estéis escuchando bien. Yo soy técnico de marketing y comunicación en ITCAM y formo parte de la Oficina Acelera Pyme de Albacete. En este webinar vamos a aprender por qué recopilar los datos que se generan en nuestra planta y saber interpretarlos puede cambiar nuestra forma de tomar decisiones. Es evidente que los datos que se generan en una planta contienen información muy valiosa. Al fin y al cabo, nos hacen entender qué es lo que está pasando exactamente en planta. Para tomar las decisiones lo más fundamentadas posibles, hoy vamos a conocer distintas herramientas que nos permiten extraer y gestionar esta información para optimizar nuestro proceso de toma de decisiones. Para ello, contamos con Juan Rafael Muñoz Paz, también le podéis llamar Juanra, CEO de Tandem Software Management. Antes de comenzar, recordaros que esta actividad se enmarca en las actividades de las oficinas Acelera Pyme, puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Por último, recordaros unas breves cosillas. Al finalizar el webinar os vamos a mandar una encuesta de satisfacción que os invitamos a todos a responderla para conocer vuestra opinión y mejorar de cara a próximos webinars y jornadas. Recordaros que la sesión se está grabando. Subiremos el vídeo de esta sesión a nuestro canal de YouTube y os enviaremos un mail con el enlace y la presentación de Juanra en aproximadamente una semana. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, por favor dejadlo en los comentarios y lo resolveremos al finalizar la sesión aproximadamente para no interrumpir la fluidez de la sesión. Y también animaros, por supuesto, a que nos sigáis en nuestras redes sociales y así estéis al día de todo lo que hacemos en ITCAM. Y ya sin entreteneros más, os dejo con Juanra. Muchas gracias, Lucía. Bueno, como bien decía Lucía, soy Juan Rafael Muñoz, pero bueno, soy para todo el mundo Juanra. Os voy a compartir ya directamente mi pantalla para que vayamos viendo la presentación. Bueno, lo primero es que gracias a la Oficina Acelera Pyme por haberme invitado a hacer esta presentación en la que voy a intentar dar un poco de visión de lo que es la captura de datos en planta y cómo vamos a poder interpretar esos datos y en qué nos van a ayudar esos datos, ¿vale? Bueno, lo primero es eso, el nombre que le hemos dado a la presentación ha sido que cómo utilizar los datos generados en planta para tomar mejores decisiones. Me imagino que hoy en día muchos de los que estáis presentes porque tenéis una planta o porque os interesa el tema y imagino que gestionar vuestro día a día dentro de la planta es un apagafuegos, como digo yo. Vamos continuamente detrás de los procesos en lugar de anticiparnos a ellos durante el proceso productivo, ¿vale? Yo soy Juan Rafael Muñoz, soy el CEO de Tandem Software. Nosotros somos lo que en el mundo del ERP de SAP se llama un Service Delivery Partner, es decir, un implantador de servicios. Trabajamos directamente con SAGE para la realización de la implantación de ERP. Nosotros estamos muy centrados y muy focalizados en SAGE 200, que es el ERP de mediana empresa, ¿vale? Y además desarrollamos soluciones alrededor de este ERP, de SAGE 200, o soluciones personalizadas, siempre relacionadas con el entorno industrial, ¿vale? Llevamos desde el año 2011 dedicado única y exclusivamente prácticamente al sector industrial, es lo que mejor conocemos y sobre todo el tema de fábricas que tenemos repartidas por todo el territorio nacional, ¿vale? Lo primero, ¿qué es lo que nos encontramos normalmente en las fábricas cuando vamos a visitarlas o hacer un proceso de implantación en una fábrica, ¿vale? Lo que nos encontramos normalmente en la mayoría de los sitios es que existe algún tipo de control, pero ese control es en papel, ¿vale? Es verdad que cada vez menos nos encontramos, aunque sigue habiendo muchas en las que no nos encontramos nada, ¿vale? Que también es el caso, porque todo se hace de viva voz y al final hay simplemente un responsable que es el que se encarga de llevar más o menos un control de cabeza de los procesos de fabricación y de qué es lo que hay que fabricar.
pero la realidad es que cuando las empresas son ya un poco más grandes, pues sí que realmente hay un papel, ¿vale? Un papel en el que bien sea una orden de trabajo como tal o una orden de fabricación, o bien directamente, en muchos casos, el propio pedido que nos ha pasado el cliente, porque si trabajamos en fabricación bajo pedido, es el papel que nos sirve para controlar un poco la fabricación, ¿vale? Esos documentos van moviéndose por la fábrica o acompañando al material. En muchas ocasiones se rompen, se pierden, se manchan. Al final es un papel y el papel se estropea y nos da paso, nos da pie a que haya errores, ¿vale? En ese sentido. Y luego es verdad que cuando esas órdenes se rellenan, que en muchos casos se rellenan por los operarios, lo que nos encontramos es que el operario rellena en un papel una serie de datos, hay que entender la letra de ese operario, que eso también es digno de estudio, y luego, pues, cuando llegan a la oficina, pues imaginaros una empresa en la que tengamos, pues, por poner un tamaño medio de una empresa ya medio que, unos 40 o 50 trabajadores. Pues 40 o 50 trabajadores todos los días entregan 40 o 50 partes de trabajo, como mínimo, que se van acumulando en una persona que es la que se encarga de digitalizar o de crear esa información en algún sitio. En muchos casos es un fichero Excel, en otros casos es el propio RP, pero bueno, en otros muchos casos, la mayoría, se van almacenando ahí para en algún momento, cuando tengamos tiempo, que nunca tenemos tiempo, poder hacer algo con ellos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos encontramos al final? Que ese registro manual provoca muchísimos errores, ¿vale? Los operarios anotan mal, se les olvida, las cantidades, aquí pueden bailar porque yo te he dicho 10, esto me ha apuntado 100, me he equivocado un número, ¿vale? Y nos encontramos que hay muchísimos errores en ese registro manual. Y que en los casos de las empresas en las que sí se hace ese registro, ¿vale? Pues lógicamente, desde que yo lanzo una orden de fabricación de un producto del que sea hasta que me llega al ERP, pues pueden pasar horas, días, semanas o incluso meses, ¿vale? Dependiendo de la disponibilidad que tengamos de la persona que se encarga de gestionar esos partes de trabajo, ¿vale? Al final requiere de un trabajo doble porque el operario lo tiene que anotar en un papel y luego tiene que haber una persona dentro de la gestión que es la que se encarga de digitalizar esa información, ¿vale? Como nota, que las empresas que trabajan con papel, hay unos estudios por ahí que dicen que pierden entre el 20 y el 35% de productividad en planta por falta de visibilidad en tiempo real. Como siempre digo yo, la fábrica es una caja negra. Es decir, yo mando a fabricar a la fábrica, nunca mejor dicho, mando unos partes de trabajo y cuando a mí me llega el papel ya devuelto, pues ya ha pasado todo. Ya no sé qué es lo que ha habido entre medias, qué procesos han pasado, qué incidencias, qué errores, si hemos tardado más, si hemos tardado menos, no tengo visibilidad de eso que está pasando dentro de mi fábrica. ¿Vale? ¿Qué es lo que provoca el papel normalmente en las fábricas? Pues bueno, lo que ya estábamos hablando un poco, hago hincapié en ello, ¿no? Muchos errores de transcripción, porque el operario me ha puesto 2 menos 3, luego me ha tachado 1, no sé realmente al final por dónde me viene el dato, si el dato está bien, si no está bien, si se ha equivocado, tengo que estar andando preguntando al operario, y cuando han pasado días, pues ya ni se acuerda de lo que me ha escrito, ¿vale? Tenemos mucho retraso en la información, esto quizás sea uno de los puntos clave, porque en una fábrica en la que yo puedo o quiero controlar correctamente mi stock, anticiparme a los problemas que tenemos de stock para hacer pedidos a los proveedores o hacer planificaciones de fabricación, si no tengo información en tiempo real, pues es muy complicado que yo al final pueda realizar esa tarea o esa gestión correcta de mi información, ¿vale? Uno de los puntos clave es el tema del stock. Al final, cuando una empresa es muy grande, pues la única forma que tiene de controlar correctamente el stock es tener stock suficiente para posibles eventualidades, que es lo que provoca que mi inventario crezca mucho, porque yo siempre, la persona responsable de comprar normalmente, lo que hace es que para curarse su espalda, digamos,
compra más material del que realmente necesita. ¿Por qué? Porque no tiene datos objetivos donde poderse basar para hacer esas compras. ¿Qué es lo que hago? En lugar de comprar un tubo de hierro, en lugar de comprar un kilo de harina, pues yo voy a comprar un camión de harina y voy a comprar un camión de tubo. Así no me equivoco. Y ahora, de vez en cuando, me doy una vuelta por la fábrica y voy mirando a ver cómo están las estanterías para ver si tengo esto suficiente. Ese es el día a día que nos encontramos en muchas de las fábricas, ¿vale? A día de hoy, año 2026, industria 4.0 de por medio, la realidad de la mayoría de las fábricas es, ¿vale? ¿Qué es lo que provoca todo esto? Pues al final una falta de trazabilidad. En ciertos sectores, nosotros trabajamos en muchos sectores, el sector del metal, por ejemplo, que es un sector muy, muy habitual nuestro. Todo el que trabaja dentro del sector del metal y trabaja en sectores como, por ejemplo, automoción, pues requiere de una trazabilidad, ¿vale? Yo fabrico un volante de un coche o fabrico un travesaño, fabrico cualquier tipo de componente de un coche y el fabricante del vehículo me exige trazabilidad. ¿Para qué? Para que si mañana hay un problema con alguna de las piezas que yo he fabricado, pues que yo pueda tirar hacia atrás y ver en qué proceso se ha realizado, en qué máquina, qué proveedor me ha traído la materia prima y en caso de que yo tenga que reclamar a ese proveedor porque es un hierro que viene defectuoso, porque el certificado de material en el que viene no cumple con la normativa o cualquier otro dato, pues que yo pueda tirar de esa información, ¿vale? Lógicamente, la pérdida de documentos, esto es súper habitual, de que al final por ejemplo, en el sector del hierro o en el sector de la alimentación o el sector químico, que los papeles se manchan, los papeles se estropean, se pierden, ya no sé por dónde va, no sé qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, y al final continuamente son interrupciones porque tengo que ir a la oficina, oye, que esto no sé de dónde viene, reimprímemelo, problemas, ¿vale? Problemas que son el día a día de la fábrica. Muy importante para todos aquellos que ya habéis dado un salto de nivel en cuanto a la fabricación y que tenéis un registro o una certificación en calidad ISO 9001 o 14000 o cualquier otro tipo de BRC para los de alimentación o IFS. Todo este tipo de certificaciones requieren de un registro de no conformidad. Esas no conformidades, en un sistema que veremos ahora de captura de datos en planta, es el propio operario el que las puede realizar, ¿vale? Con lo cual, cualquier tipo de defecto, de problema, de incidencia, se detecta en tiempo real, ¿vale? Y con notificaciones a los responsables de calidad para que sepan en todo momento qué es lo que está pasando en mi fábrica y dónde están los problemas. Y nos podamos adelantar cuanto antes a las posibles consecuencias de esos problemas, ¿vale? Y por supuesto, la duplicidad del trabajo, tiempos que se repiten, porque hay un operario que tiene que crear la orden de fabricación en un Excel, ese Excel lo traslada a la fábrica que lo imprime, lo rellena, luego vuelve a gestión, la gestión lo vuelve a meter en otro Excel para luego ver si se puede meter o no se puede meter dentro del sistema, ¿vale? Al final, ya digo, es continuo trabajo repetitivo, ¿vale? Bueno, ya por último incidiendo en esto, cuando los datos llegan tarde, pues las decisiones se toman tarde, lógicamente, ¿vale? Cuando no tenemos ese control en tiempo real de nuestra fábrica o un control lo más exhaustivo posible, pues lógicamente no tenemos datos completos en planta, informes inexactos de producción, siempre esos informes son a posteriori, esos problemas se detectan siempre a posteriori. Una cosa muy importante que es el tema de la planificación para saber qué es lo que tengo que fabricar y cuándo lo tengo que fabricar, pues lógicamente está basada en suposiciones de la persona que lleva allí 20 años o 30 años trabajando y que sabe que ahora toca fabricar esto o nos tenemos que adelantar esto porque luego vamos a tener este problema o los tiempos de fabricación son X en función de lo que su experiencia ya le ha dicho, ¿vale? Supone decisiones equivocadas, como esta que hablábamos de, oye, voy a comprar más stock del que yo realmente necesito, porque así, en caso de que me falte stock, pues me aseguro de que no haya problemas, ¿vale? Pero nunca está basado en datos reales, siempre está basado en suposiciones, ¿vale?
Y, por supuesto, el principal problema es que no sé realmente cuánto me cuesta fabricar algo. No sé cuánto me cuesta, con lo cual lo más normal es que me esté costando el dinero. O bien no sea competitivo. En muchos casos nos encontramos con fábricas que fabrican ciertos productos. En algunos tienen un margen brutal, en otros tienen un margen negativo, pero realmente ellos no lo saben, no son conscientes de ello. Y a la hora de una negociación con algún tipo de cliente en el cual pueden ajustar esos precios, el hecho de saber realmente lo que me cuesta los productos y dónde tengo los problemas dentro de mi fábrica, me ayuda a establecer esos costes o a realizar esos procesos de mejora, ¿vale? Aquí algunos datos, pues bueno, eso, que el retraso medio en disponibilidad de los datos de producción suele estar en aquellas empresas que están medio bien en unas 48 horas. El tiempo directivo o de responsable perdido buscando información de la planta suele incrementarse hasta un 30% o incluso más, ¿vale? Aquí, al final, cuando un cliente nos pide, para los que trabajáis en productos bajo pedido y no son productos en serie, cuando un cliente me pide un presupuesto de algún producto, lo que hago es que me voy a consultar las fabricaciones de productos similares en ocasiones anteriores y en caso de no tenerlo digitalizado, pues lógicamente tengo que tirar de papel y venga a buscar papeles de cuándo fabriqué esto, a ver qué anotaciones me hicieron. Ahora tengo que actualizar a día de hoy los costes de los productos, que no sé cuáles son, los costes de las personas, que no sé cuáles son, y esto se tarda día y día y día en controlar o en saber cuánto realmente me cuesta fabricar un producto, ¿vale? La diferencia entre un sistema sin captura de datos y con captura de datos, pues ya lo hemos hablado, llevamos toda la presentación comentándolo, pero bueno, hacemos mucho hincapié en que no tenemos visibilidad del tiempo real, ¿vale? Este es uno de los puntos importantes. No sabemos qué se está produciendo ahora mismo y cuándo se va a terminar o cuándo se va a empezar, ¿vale? No sé los problemas que tenemos, no sabemos dónde están los problemas y con un sistema de captura tenemos alertas en tiempo real, ¿vale? Cuando un operario me anota una incidencia, automáticamente a mí en el sistema ya me salta y soy capaz de actuar en base a esa incidencia, ¿vale? Datos de eficiencia, no sé realmente qué operarios, qué máquinas, qué centros de trabajo son los realmente eficientes o los que tienen una productividad real. Y como un sistema de captura de datos en planta, pues tengo los datos ahora hablaremos del OEE, ¿vale? Un indicador clave dentro del sector de la fabricación, pero pues, tenemos muchos otros indicadores o KPI que podemos establecer, productividad por operario, por centro de trabajo, por máquina, porcentaje de adelanto de la fabricación, etcétera, etcétera, ¿vale? La improvisación ante cuellos de botella es un error muy habitual. Aquí, en este caso, sí que nos permite, pues, por ejemplo, un problema recurrente es que tenemos ciertas máquinas en las fábricas que ya están en un periodo de vida útil prácticamente finalizado y no somos conscientes de ello. Los operarios normalmente sí, pero lo que es la dirección o los responsables de producción no tienen esa información. ¿Por qué? Porque no les registro las incidencias que tengo diariamente con esa máquina. Cuando tenemos un sistema de captura de datos en planta, el operario es capaz de informarme en tiempo real de todas esas incidencias y cuando detectamos que hay algún problema con una máquina porque tiene incidencias recurrentemente, o bien porque no hay un buen mantenimiento, o bien porque la máquina ya directamente está en un periodo de vida útil finalizado. Con lo cual me puedo adelantar al hecho de que se rompa esa máquina y tener una parada en fabricación que sí que me va a provocar muchos problemas, ¿vale? Y luego eso, al final, incumplimiento de plazo y la predicción de lo que yo tengo que fabricar y cuándo lo tengo que fabricar, ¿vale? Digamos que estos son los problemas. Esta primera parte de la presentación hemos hablado un poco de todos los problemas que solemos tener en la fábrica, lo que nos encontramos diariamente, ¿vale? Y, bueno, pensamos que la solución pasa por un sistema de captura de datos en planta, ¿vale?
Esto es lo que realmente a día de hoy nos da visibilidad de lo que es nuestra fábrica. Dentro de lo que es el sistema de captura de datos en planta, tenemos que distinguir entre un sistema de captura de datos manual y un sistema de captura de datos automático, ¿vale? El sistema de captura de datos automático, hoy en día conocido como Industria 4.0, ¿vale? Lo que nos permite, bueno, es una parte dentro del sistema de lo que es la llamada Industria 4.0. Lo que me permite es que en lugar de que sea el operario el que me dice las unidades fabricadas, aquí lo que hacemos es que capturamos automáticamente de aquellas máquinas que así se pueda la información, ¿vale? Al final reducimos mucho la interacción del operario con cualquier sistema informático, porque uno de los problemas que también nos encontramos hoy en día, que al final normalmente en muchas de las fábricas hay personas que son perfectos trabajadores, que trabajan muy bien y que hacen su trabajo perfectamente, pero que su conocimiento informático pues los limita en ese sentido. Entonces, este tipo de sistemas nos ayuda un poco a evitar esa actuación del operario con el sistema informático que también evita errores y que también hace que su trabajo sea más ligero, ¿vale? Normalmente un terminal en máquina o un terminal para varias zonas de trabajo. El registro, como estamos diciendo, es automático o manual. Una cosa muy importante que para mí es clave es que nuestro ERP, nuestro sistema de gestión y nuestro sistema MES, captura de datos en planta, estén sincronizados o estén trabajando a ser posible en tiempo real. Ahora lo veremos en el ejemplo. Es una parte muy importante porque al final el tema de la sincronización entre diferentes sistemas y no tener los datos en tiempo real, lo que me provoca es que durante ciertos sistemas, durante todo el día no tenga información de lo que está pasando en planta. Hasta el final del día no me vuelca esa información. Entonces, a la hora de hacer pedidos, gestionar stocks, etcétera, etcétera, pues solemos tener problemas, ¿vale? Alertas inteligentes, es decir, indicadores que vamos a poder ver. Oye, cuando una máquina se rompe una vez al día, creo que esa máquina merece una alerta de que hay algún tipo de problema. ¿Para qué? Para que podamos ver si es posible cambiarla, si es posible algún mantenimiento para poder solucionar esos problemas, ¿vale? Tema de trazabilidad, os digo, si hay alguna persona del sector de alimentación, sector químico o trabajáis dentro del sector de la industria metalúrgica con ciertos sectores, como puede ser el de los vehículos, es una cosa imprescindible para vuestro sistema. Al final, la gestión de lotes, la gestión de trazabilidades, fecha de caducidad, etcétera, etcétera, provocan muchos desperdicios dentro de lo que es la fabricación, ¿vale? Y sobre todo a la hora de darle información a tu cliente de dónde viene esa materia prima o ese producto, nos va a ahorrar mucho tiempo porque esa trazabilidad se hace de forma automática en el sistema, ¿vale? Y por supuesto nos va a permitir tener costes reales de fabricación, que es lo que realmente al final nos interesa para saber cuánto me cuesta fabricar y qué nivel de beneficio tengo sobre este producto. Bueno, nos recordemos que al final somos empresas que vivimos de eso precisamente, ¿vale? Del beneficio, ¿vale? Pasos que tenemos que hacer para implantar un sistema de captura de datos en planta, ¿vale? Bueno, lo primero, hay que hacer un análisis de mi fábrica y de los procesos que tenemos. Definir nuestros centros de trabajo correctamente. Definir las operaciones que se pueden hacer en cada uno de esos procesos para que la información que me aparezca en cada terminal sea la información mínima imprescindible para el operario. Normalmente, en la mayoría de los casos, cuanto más información le demos a un operario que no tenga valor, más errores vamos a tener por parte de ese operario. Es muy necesario que los sistemas de captura de datos en planta sean sencillos y sean simples. No es necesario mostrar muchísima información al operario cuando su trabajo no lo necesita. Es un tema súper importante, ¿vale? Insisto, al operario hay que darle las cosas muy sencillas, muy simples. El operario tiene que dedicarse a fabricar, no a estar media hora al día delante de un ordenador, ¿vale?
el sistema informático nos tiene que ayudar a realizar todo este proceso, ¿vale? La segunda parte sería, una vez que hemos definido ese análisis, ese mapeo de los procesos y de los terminales, seleccionar el hardware que vamos a utilizar normalmente, dependiendo del sector industrial. Nosotros recomendamos hoy en día tablets, ¿vale? Es la parte más fácil, sistemas baratos, económicos, que se conectan por Wi-Fi y que la implantación de un sistema de captura de datos en planta con terminales es mucho más sencilla, mucho más económica con un tablet. Por supuesto, siempre tenemos terminales industriales o paneles táctiles que podemos, o ordenadores con pantalla táctil que podemos indicar, pero que son mucho más caros a la hora de hacer la implantación, ¿vale? Tercer punto, como hemos comentado antes, la integración con el ERP. Esta integración es vital. Repito, es vital porque al final dentro del ERP vamos a gestionar todo lo que son los stocks, las compras y los pedidos que tenemos y va a requerir de una integración con nuestro sistema MES, con nuestro sistema de captura de datos en planta, para que la información esté lo más actualizada posible, ¿vale? Cuarto punto sería la formación a los operarios. Normalmente procuramos siempre hacer una primera formación a los operarios, digamos, más, vamos a decirlo así, espabilados dentro de la fábrica, para que estos mismos operarios sean los que nos sirvan de soporte para el resto de compañeros, ¿vale? Que al final, siempre dentro de una fábrica hay personas que se les dan más, se da mejor la parte de comunicación con los sistemas informáticos y los cogemos como responsables de este área para que ellos mismos puedan darle soporte a los propios compañeros a la hora de tener algún tipo de problema, ¿vale? Siempre repetimos, esa formación, aunque se le dé a todos los operarios, tiene que ser una formación sencilla, una formación muy orientada al proceso que ellos van a realizar en su día a día, ¿vale? El quinto punto sería realizar una validación y una prueba piloto con algún proceso. Es decir, la implantación de un sistema MES no es recomendable y no la hacemos nunca. Hoy no tenemos nada, mañana todo el mundo a trabajar en el sistema MES. No, ¿vale? Es un proceso que se hace poco a poco con pruebas, errores, cambios, para que sean los propios operarios los que puedan validar el funcionamiento de la aplicación, ¿vale? Esa prueba pues, se va siendo escalonada de forma de que los primeros días utilizamos solamente una orden de fabricación en la que se van haciendo esas pruebas. Cuando ya se termina empezamos 2, luego 3, luego ya 5, y luego poquito a poco vamos metiendo en la rueda cada vez más a más personas. Pero tiene que ser siempre en un proceso escalonado poco a poco, ¿vale? Para que veamos cómo se van adaptando las personas, porque al final un sistema de captura de datos en planta no tiene sentido si las personas que están trabajando en la fábrica no están implicadas en el proceso productivo, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante en este proceso que la dirección de la empresa esté implicada, ¿vale? Normalmente hacemos una charla inicial con todo lo que es el personal de fábrica, en la que en esa charla procuramos que esté siempre o bien el gerente o el director general o el CEO o el dueño de la empresa para que, digamos, intervenga dentro de esa pequeña charla en la que explicamos que realmente este sistema de captura de datos en planta es algo necesario para la empresa y así lo es, para establecer una gestión de costes real y ser más competitivo dentro del mercado en el que se trabaja. Y no es un sistema para controlar al personal, que al final un poco siempre el día a día de, oye, es que esto me lo han puesto para controlarme. Realmente no es para eso, aunque yo estoy en mi derecho de poderlo controlar. Pero realmente, normalmente, en la mayoría de empresas, la implantación de un sistema MES no se hace para controlar a nadie en concreto, sino para gestionar correctamente los costes de fabricación de mi empresa, ¿vale? Y luego, pues, una vez que ya lo tenemos implantado en toda la empresa, es ver todos esos datos que capturamos, qué información nos están dando de cómo estamos trabajando en nuestra fábrica. Oye, vamos a ver dentro de nuestra fábrica qué problemas tenemos, qué procesos son los que más se dilatan,
qué productos son los que tardamos más con respecto a una previsión, qué productos son los que tardamos menos, dónde podemos mejorar procesos. Oye, pues se me ocurre, por ejemplo, hay un proceso muy habitual, el proceso de soldadura, en un proceso de fabricación industrial dentro del sector metalúrgico. Si yo tengo muchas horas de trabajo de soldadores, porque mi proceso requiere de esa soldadura, pues el departamento correspondiente dentro de fabricación o dentro de mejora continua de la empresa, pues estudiará o no, en función de los datos que ya tiene, datos reales, si es necesario o no es necesario implantar un robot de soldadura para poder hacer ese proceso de soldadura mucho más rápido, mucho más eficiente y sin que haya personas. Lo mismo que procesos habituales dentro del sector del metal. Tener una punzonadora o tener una máquina de corte láser. Oye, ¿en qué momento cambio de una a otra en función de los tiempos que tardamos en fabricar el producto y, lógicamente, de ese coste que tenemos de máquina? En el sector de alimentación, oye, pues todo lo que son los procesos de embalado automático, de etiquetado, en función de los tiempos que tardamos en hacer todos los procesos, podré evaluar la mejora en esos procesos. O el desdoblar procesos, que también se nos da el caso de, oye, yo tengo un proceso en el que yo cojo y relleno un bote, lo etiqueto, lo encajo y esto lo hacen unas personas a mano, pues en algún momento me interesa, por un lado, fabricar el producto, almacenarlo de forma individual y luego en un proceso posterior encajarlo, dependiendo del tipo de fabricación, del tipo de producto, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos, la parte más importante de implantar un sistema de captura de datos en planta es que luego toda esa información que recopilamos en la fábrica, además de tener esto en tiempo real, etcétera, etcétera, nos permitan hacer una mejora continua de nuestros procesos de fabricación, ¿vale? Bueno, realmente el proceso de fabricación, como aquí intento indicar, realmente no cambia. Es decir, lo único que ahora, en lugar de recibir la OF en un papel, que durante el proceso inicial nosotros lo recomendamos que se mantenga ese papel, ¿vale? Que no se les quite al operario de buena primera el papel, pero que ellos ya no tengan que hacer anotaciones sobre ese papel. O incluso, en muchos casos, pues indicar algún tipo de código de barras, código QR, para que los operarios puedan leer esa orden de fabricación y no tengan que buscarla si tenemos muchas órdenes de fabricación abiertas, ¿vale? Pero al final yo recibo la orden de fabricación, la OF, ¿vale? El operario ve en el terminal todos esos procesos, ve los materiales que tengo que utilizar, ve los planos si tenemos algún plano de fabricación, ve la secuencia de cómo tengo que fabricarlo o cómo tengo que elaborarlo, el producto, hace un proceso de iniciar la operación, iniciar la fabricación y me voy a mi puesto de trabajo. Durante ese proceso puede ser que tenga que volver si hay alguna parada o si hay algún tipo de problema. Cuando yo finalizo el proceso, voy declarando en todo momento las unidades que voy fabricando, no una a una, por supuesto, salvo que tengamos un sistema de captura automático, sino que cada vez que rellene un recipiente o haga un palet, voy informando esa fabricación, esa producción, voy etiquetando correctamente esos productos para que siempre y en todo momento, durante todo el proceso de traslado del material, sepa de qué manera es, qué producto, de qué cliente, podamos identificar ese producto y, por supuesto, esos datos se están viendo siempre en mi ERP, donde voy viendo en tiempo real y operación por operación qué es lo que se está haciendo y si se está tardando más o se está tardando menos que lo que tenemos previsto fabricar para ese producto, ¿vale? Importante, y vuelvo a decir, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, el tema de la simplicidad, ¿vale? Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que estos sistemas de captura de datos en plantas sean lo más sencillos para el operario. Muchas veces las personas que estamos en lo que es la gestión o en la administración nos equivocamos cuando intentamos montar sistemas muy complejos, que queremos controlar muchas cosas y que desde nuestro punto de vista son sencillos, pero que cuando lo trasladamos a la fábrica realmente no son
fáciles de manejar por parte del personal que tenemos en fábrica, ¿vale? Al final es muy importante que ellos se sientan cómodos porque si las personas que tienen que meter esa información te están continuamente poniendo pegas, poniendo trabas a la hora de implantar este sistema, no han sido muchos los casos, pero algunos nos hemos encontrado que la empresa decide llegar a un punto en que opta por no implantar el sistema porque este botón es muy grande, este botón es muy chico, este color es muy rojo, este color es muy verde, o esta letra es muy pequeña o esta letra es muy grande. La excusa es cualquiera para que el proyecto se vaya al traste, ¿vale? No pretendamos hacer cosas que realmente nuestros operarios no pueden o no deben de hacer, ¿vale? Y bueno, hasta aquí, digamos, esta primera parte. Yo ahora os voy a enseñar el ERP que nosotros trabajamos, que es SAGE 200, con nuestro sistema de captura de datos en planta que se llama T-Plan, y cómo luego vamos a poder explotar esos datos a través de Power BI, que es una herramienta de Microsoft, que nos va a permitir ver qué es lo que está pasando en mi fábrica y establecer esos indicadores que ahora después lo veremos. Nos van a permitir controlar y saber qué es lo que está pasando en todo momento en mi fábrica, ¿vale? Yo aquí hasta ahora había puesto, no sé si es posible, Lucía, por si alguien tiene alguna duda antes de comenzar la demo o si hay alguien que quiera ver algo en concreto durante nuestra demo, que lo podamos enseñar. No sé si es posible o lo dejamos para el final, lo que tú me digas. Discúlpame, si alguien tiene alguna duda ahora, puede hacer alguna pregunta de esto y luego seguir con el resto de preguntas al finalizar. Si a ti no te parte la fluidez de... No, en principio, ya digo, de esta primera parte no. Si no hay nada, pues continúo con la demo, enseño la parte de SAGE y T-Plan y ahora después, pues, al final vemos las dudas si es que hay alguna duda, ¿vale? Entiendo que de momento no hay nadie que haya preguntado nada, con lo cual continúo, ¿no? Sí, si nadie tiene ninguna pregunta, que creo que no, pues continuamos. Venga, perfecto. Pues vamos a continuar, vamos a ver cómo sería la fabricación dentro de un ERP, dentro de un sistema de captura MES, un ejemplo del software que nosotros utilizamos, que se llama SAGE 200, ¿vale? SAGE 200 es un ERP de una multinacional que se llama SAGE, en la cual yo voy a tener mis artículos. Yo, por ejemplo, aquí tengo pues un ejemplo de una barandilla de escalera, ¿vale? Un ejemplo sencillo, ¿vale? En el cual voy a definir para este producto un escandallo, ¿vale? Yo aquí, en este sistema, por ejemplo, puedo tener diferentes tipos de escandallos, ¿vale? Diferentes tipos de formas de fabricar el mismo producto, en el cual me va a permitir, pues, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de, oye, aquí tengo una con soldadura manual y otra con soldadura automática, ¿vale? Porque tengo un robot de soldadura. El producto final es el mismo, pero la forma de fabricarlo es diferente en cada momento, ¿vale? Al final yo, para una fórmula, para un escandallo, ¿vale? Voy a definir una serie de componentes, ¿vale? Aquí tengo un tubo, un tornillo y una chapa, ¿vale? En las unidades que correspondan, con las cantidades necesarias de cada momento, y en función del número de unidades, el sistema me va a hacer un cálculo de cuántas unidades necesito para poder fabricar esa cantidad, ¿vale? Aquí podemos establecer diferentes tipos de valoración. El tema, por ejemplo, lo más habitual dentro del sector del metal, pues va a ser el precio de última entrada, ¿vale? ¿Qué es lo que me va a permitir el precio de última entrada? Que yo en cada momento voy a poder actualizar los costes de mi escandallo a los precios de última entrada de los materiales que utilizo. ¿Qué significa eso? Que si yo este producto lo fabrico dentro de una semana, si durante esta semana ha habido cambios en cuanto al stock, porque he recibido más unidades y lo he comprado a un precio diferente, de forma automática me va a actualizar el escandallo, con lo cual esa actualización continua de escandallos para saber mis costes reales de fabricación no es necesaria, ¿vale? Y por otro lado vamos a tener las operaciones, ¿vale? Yo aquí en este caso pues tengo cortar, curvar y soldar, ¿vale? 3 operaciones en las que podemos definir un tiempo de preparación de máquina, ¿vale? Y un tiempo unitario de fabricación. Es decir, yo tardo en preparar
la máquina o el centro de trabajo para poder fabricar un determinado tiempo, pero una vez que ya lo tengo todo preparado, digamos que fabrico una unidad detrás de otra en un tiempo unitario, ¿vale? Estos sistemas, ¿qué es lo que nos permiten? Que establezcamos muy bien nuestro lote óptimo de fabricación. ¿Por qué? Porque el sistema me va a calcular en función de un coste tenemos por aquí, de mano de obra de operario y coste de hora máquina, me va a definir muy bien cuánto me cuesta fabricar en cada operación del proceso de fabricación, ¿vale? Y el sistema me va a hacer un cálculo de tiempos y de costes, ¿vale? Tanto de artículos, máquina como mano de obra y el coste total. En este caso, por ejemplo, si yo de aquí defino que tengo una unidad para fabricar, el sistema me va a hacer un cálculo y me va a decir, oye, si vas a fabricar una unidad, te va a costar 140 euros el coste unitario. Pero, sin embargo, si fabrico 10, ¿vale? El coste se va a reducir a 101. ¿Por qué? Porque los tiempos de preparación se dividen entre las unidades de fabricar, con lo cual mi coste hora y mi coste máquina es inferior. Entre 10 y 100, por ejemplo, pues seguramente ya ese cambio no sea tanto. De hecho, como veis, ha bajado solamente 4 euros. Con lo cual, mi lote óptimo de fabricación puede estar mucho más cerca de 10 que de 100, ¿vale? A la hora de fabricar. ¿Esto qué es lo que nos permite? Una cosa muy habitual es que el comercial, el gerente, la persona que corresponda, oye, vamos a fabricar esta unidad, la metemos entre el proceso de fabricación, pero no somos conscientes de que realmente fabricar una unidad de un determinado producto cuando no trabajamos bajo pedido, nos supone un cambio de máquina, un cambio de utillaje, una limpieza de las tolvas, de los conductos de alimentación, etcétera, etcétera, y requiere de un tiempo que no estamos valorando, no solo son los materiales. Al final, fabricar una sola unidad en un proceso habitual o pocas unidades en un proceso habitual de una empresa que trabaja en serie, cuesta mucho dinero, ¿vale? Y en muchas ocasiones no somos conscientes de eso, ¿vale? Por eso este sistema nos permite que entre 97 y 140, pues aquí hay un curioso dinero a la hora de fabricar las mismas diferentes unidades para el mismo producto, ¿vale? Sí, tenemos, lógicamente, esos datos correctos. Además, podemos establecer unos porcentajes de gastos de estructura para que me los calculen en el sistema y si indicamos nuestro margen de venta que queremos ganar sobre ese producto, el sistema ya me propone un precio de venta unitario, ¿vale? Con lo cual, todo lo que sea vender, en este caso por debajo de 200 euros para una unidad, pues ya sé que me está costando el dinero básicamente, porque yo no estoy ganando ese 30% que yo he definido en el sistema, ¿vale? Una vez que ya tenemos nuestro escandallo, para mí esta es la parte más importante de todo el proceso de fabricación, definir correctamente los escandallos, ¿vale? Si tenemos definido correctamente nuestro escandallo, nos va a permitir que todo el control y seguimiento que hagamos posterior va a ser muy bueno, ¿vale? Porque al final tenemos una definición correcta de todos los procesos de fabricación y de todos los componentes que utilizamos para esa fabricación, ¿vale? Una vez que tenemos ya nuestro escandallo, bien manualmente, porque queremos las órdenes de fabricación manualmente, bien mediante un sistema de necesidades de fabricación o bien mediante un pedido que me va a generar automáticamente esas órdenes de fabricación, vamos a crear órdenes de fabricación de nuestros productos, ¿vale? No vale el pedido como orden de fabricación, ¿vale? El pedido puede ser una agrupación de órdenes de fabricación, pero no, en muchas fábricas que nos encontramos que hay un pedido que es la orden de fabricación, no es lo mismo, ¿vale? Un tema es el pedido que tengo del cliente y otra es la orden de fabricación, ¿vale? Esta orden de fabricación, yo ya por aquí creo que tengo una creada, ¿vale? Mi barandilla, la tengo por aquí. Lo que es simplemente es una copia de nuestro escandallo, ¿vale? En la cual tenía una numeración, en este caso la FAB 126, en la cual ya tengo definido dentro de este proceso mis consumos y mis operaciones, ¿vale? Estas operaciones me dicen la teoría de lo que yo he definido en mi escandallo, ¿vale? Y me va a permitir compararlo con la realidad, ¿vale? ¿En función de qué? De lo que fichajes que me haga el operario, ¿vale?
Una cosa importante que no hemos comentado antes es que a nivel de fórmulas, de escandallos, vamos a poder definir controles de calidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí he definido 2 controles de calidad de que este producto, si tiene rebaba o no tiene rebaba, y los grados de trabajo. Cosas habituales, el pH, la densidad, no sé, hay miles de procesos que se pueden definir como controles de calidad y que en cualquier sistema de certificación nos van a exigir que tengamos controlado, ¿vale? Ya se pueden definir y además lo podemos definir como obligatorios, ¿vale? Para que el sistema no me permita continuar si no se ha registrado, ¿vale? Y también vamos a poder establecer controles de calidad previos a la fabricación, lo que normalmente se llama un setup de máquina para definir esos procesos o qué valores tienen que tener las máquinas o los valores de temperatura de cualquier tipo de control que queramos hacer antes, previos a la fabricación, ¿vale? Una vez que ya tengo definido mi orden de fabricación, pues simplemente la orden de forma automática se traspasa al sistema de captura de datos en planta. Este sistema de captura de datos en planta, desarrollado por nosotros, como he indicado antes, es un sistema muy sencillo, ¿vale? Trabajamos siempre por colores, de forma de que el operario a simple vista ya vea qué es lo que está pasando. Podemos definir diferentes planos, ¿vale? Dentro del sistema para determinar qué es lo que queremos que se vea en cada una de las secciones de fábrica. Y al final, como veis, botones grandes donde el operario no tenga problemas a la hora de digitar esa información y simplemente pues el proceso habitual del operario, pues en este caso yo entraría aquí, me saldría la lista de órdenes de fabricación que tengo pendientes de realizar. En este caso, como veis, pues yo tengo aquí mi barandilla de escalera. Esta lista se puede ordenar en función de la fecha, de la prioridad o de otros datos que podamos establecer. Se puede buscar o leer con un código de barra, ¿vale? Para que también se pueda ver. Y aquí vamos a poder ver también el detalle de esa orden de fabricación. Lo normal sería que el operario haga un inicio, el operario que soy, se puede identificar bien de forma manual, bien con temas RFID, con tarjetas, hay muchos sistemas de identificación, ¿vale? Acepto. Y aquí me dice la operación que voy a realizar, en este caso la de cortar tubo. Aquí podemos establecer tiempo de preparación y tiempo de fabricación. Se pueden poner obligatorios los tiempos de preparación o no, y yo en este caso si hago la preparación, el sistema me lo pone en color azul. Funcionamos por colores, como he comentado antes, para que de forma visual el operario fácilmente ya pueda ver qué es lo que está pasando y en qué punto está. Una vez que nosotros nos vamos a nuestra máquina y preparamos esa orden de fabricación, volveríamos aquí, simplemente ya hacemos el fin de la preparación y nos dice si deseamos iniciar la fabricación. Nosotros le decimos que sí y ya está en verde. Ya nos está contando tiempo unitario de fabricación, ¿vale? El operario ya se va a su máquina y empieza a fabricar el producto. En todo momento puede venir aquí en caso de que necesite ver cualquier tipo de control de calidad que tenga que realizar, puede ver notas, puede ver documentación asociada, puede ver imágenes del producto, pero digamos toda la información está digital, no está en papel por ningún lado. En cualquier momento podemos crear una incidencia si hay algún tipo de avería, de fallo, y establecer una alarma para que la persona responsable de calidad sea informada. Podemos imprimir cualquier tipo de etiqueta, podemos hacer muchas acciones que nos permiten dentro del sistema. Lo habitual aquí sería añadir o rechazar productos. Ahora veremos que la parte de rechazo es una cosa muy importante para todo el tema de indicadores, sobre todo en la parte del OEE, de lo que es la calidad, ¿vale? Aquí yo añadiría las unidades que he fabricado, pero como tengo puesto que el registro de calidad es obligatorio, el sistema me obliga a que antes de finalizar el producto lo rellene. Acepto y aquí ya simplemente pues indicaría si tiene rebaba, no tiene rebaba y los grados de trabajo. Aquí yo tengo establecido entre 95 y 100. Si yo le pongo aquí 90, ¿vale? El sistema me avisa de que, oye, esto no se puede guardar así, no se puede dar por válido porque tiene que estar entre 95 y 100. Automáticamente avisaría al responsable de calidad de que ha habido una incidencia en el proceso de fabricación, ¿vale?
Lo guardamos y ahora ya sí que me permite anotar las unidades fabricadas, ¿vale? En todo momento yo puedo anotar siempre menos unidades de las fabricadas y cuando termino ya deseo finalizar, ¿vale? Aquí me indica los consumos teóricos que voy a hacer y aquí yo puedo modificar esos consumos. En este caso, por ejemplo, la chapa tiene una trazabilidad con un número de partida, de lote, de colada, le podemos llamar como queramos, y puedo indicar esos valores cuáles son, si he utilizado una partida diferente o las cantidades que he utilizado diferentes. Puedo en cualquier momento desde el propio operario añadir o quitar consumo o eliminarlo, ¿vale? O modificarlo, ¿vale? Y por último, bueno, pues ya voy de 2 horas y a 50 minutos, lo he hecho muy rápido, ¿vale? Esto, ¿en qué se ha traducido? Pues si yo me vengo ahora aquí a SAGE, esta orden de fabricación que estaba en estado pendiente ya me ha desaparecido, ya está en estado en curso, ¿vale? Y aquí actualizo y busco mi barandilla. Lo que me ha permitido es que dentro de mi orden de trabajo, si ahora me vengo aquí a la operación, voy a poder ver que teóricamente iba a tardar 2 horas 50, pero realmente he tardado 2 minutos y 3 segundos. Con lo cual ya tengo en tiempo real qué es lo que ha pasado con mi orden de fabricación, ¿vale? Ya sé realmente cuántas unidades había previstas, cuántas unidades se han fabricado realmente, la unidad de hora, lógicamente, aquí hay una variación importante, y sobre todo a nivel de costes, cuánto tenía previsto que me costara esta operación y cuánto realmente me ha costado esta fabricación, ¿vale? Por supuesto, trazabilidad a nivel de controles de calidad, quién lo ha hecho, qué valores se han registrado, en qué fecha, en qué hora, para que luego lo podamos visualizar. Pero, digamos, toda la información, como veis, de una forma muy sencilla, se ha registrado dentro del sistema, ¿vale? No son sistemas súper complejos, no son sistemas que requieren de introducir mucha información, cosas sencillas para que los operarios lo hagan de forma sencilla. Y de esta forma, además voy a poder ver los materiales que se han utilizado y voy a tener trazabilidad de que este operario ha utilizado estos materiales, qué unidades ha usado en cada momento, qué costes tenían en ese momento, de qué partida, lote, qué cantidad, y la trazabilidad es total en cuanto a qué operario, qué procesos, qué tiempo y qué materiales ha utilizado, y todo está registrado a nivel informático, ¿vale? Como veis, de una forma súper sencilla, no es un sistema complejo en el cual requiera de mucho trabajo, ¿vale? Este mismo proceso que hemos hecho sobre el proceso de corte sería sobre el resto de procesos, de forma de que el sistema, de forma automática, yo pueda ver en todo momento mi orden de fabricación en qué estado está. Si yo ahora me vengo aquí a consultar esta orden de fabricación, puedo ver directamente dentro de las operaciones, ¿vale? Qué procesos se han realizado y qué procesos están pendientes, ¿vale? El seguimiento es en tiempo real, ¿vale? Aquí no hay trampa ni cartón, ¿vale? Vale, eso como dato rápido, ¿vale? No pretendo enseñaros mucho en esta parte, por supuesto estamos a vuestra disposición para que podamos ampliar información después. Ahora después veremos, os voy a explicar algunas cosillas sobre el tema de Power BI, ¿vale? Pero lo veremos ahora después. El impacto real que esto se traduce en nuestra fabricación, ¿vale? En nuestra gestión diaria, es que la reducción de errores se reduce drásticamente en más de un 90%, ¿vale? ¿Por qué? Porque los datos se introducen y el sistema está preparado para evitar el máximo número de errores. Es decir, cuando intentamos anotar en vez de una unidad 100 unidades, el sistema dice, oye, que aquí hay una sola unidad, no me deja continuar si no introduzco correctamente las unidades. Lo mismo que si en la operación anterior me han anotado 10 unidades, yo no puedo anotar más de 10 unidades porque no tiene sentido, ¿vale? Este tipo de controles ya se hacen en cualquier sistema MES para gestionar correctamente la trazabilidad, el registro de la información, ¿vale? Vamos a tener trazabilidad completa, ya lo habéis visto, sé en todo momento qué operario ha hecho, qué material ha utilizado, qué cantidad, de qué lote, todo se queda registrado en el sistema. En tiempo real sé las desviaciones que tengo en cuanto a operaciones, en cuanto a procesos de fabricación, en cuanto a cualquier proceso de los que tenga dentro de mi fábrica, y sé todas las incidencias, todos los controles de tiempo se hacen todo en tiempo real, ¿vale? En tiempo real. Y a nivel de gestión,
voy a tener mucha información porque sé realmente cuánto se ha tardado, qué material he utilizado, en qué máquina se ha hecho. Toda esa información me va a permitir tener una visibilidad global de lo que es mi fabricación y me va a permitir evaluar en función de esos datos la toma de decisiones de qué es lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer, ¿vale? Al final, os digo, más de un 90% de reducción de errores, más de un 25% de eficiencia operativa y un 100% de trazabilidad, lo que nos permite la conjunción de un ERP con un sistema mesh, ¿vale? La unión de estos dos sistemas es lo que nos permite, ¿vale? Y una vez que ya tenemos toda esa información registrada, ¿qué es lo que qué información es la que vamos a obtener de nuestro sistema, ¿no? ¿Cómo podemos explotar toda esa información? Porque es la parte más importante de tener un sistema mesh, no solo que la gente registre esa información, sino que luego nos aprovechemos de toda esa información para poder saber qué es lo que está pasando en mi fábrica, ¿no? Bueno, una evolución rápida en un periodo de 6 meses, que pasamos de un 62% de eficiencia operativa a un 85%. Es algo habitual, ¿vale? En un sistema. ¿Qué es lo que vamos a poder ver con nuestro sistema de captura de datos en planta? Muy importante, los indicadores KPIs, ¿vale? De producción. OE, que es quizás el más importante a día de hoy, ¿vale? Es un indicador que da una visión global de cómo está funcionando mi fábrica. Ahora lo voy a explicar más en detalle, pero realmente vamos a poder ver rendimiento por operario, por máquina, por centro de trabajo. Vamos a poder disponibilidad de operarios, de máquinas, de centro de trabajo. Vamos a ver la calidad, los rechazos reales que tenemos, las incidencias que tenemos reales en nuestro proceso productivo. Vamos a poder ver, a realizar un análisis de ineficiencia. ¿Por qué si hay esas paradas? ¿Por qué hay esos problemas y se tardan en fabricar los productos? Porque ahí vamos a poder ver la capacidad que tenemos de cada centro de trabajo. Oye, si yo tengo una capacidad limitada dentro de un proceso de soldadura o de envasado, pues tendré que montar 2 máquinas de envasado o 3 o 4 en función de la capacidad que tenga, o bien generar más turnos de trabajo. Esa información me la va a dar el sistema en función de los datos que nos van a meter los operarios. Vamos a poder hacer un proceso de mejora continua. Esto es muy importante. La implantación de un sistema de captura de datos en planta no es solo el mero hecho de la implantación del sistema, de recopilar información, sino que esto nos permita mejorar todos nuestros procesos. Yo siempre digo que implantar un sistema de este tipo o implantar un sistema ERP, si vamos a seguir trabajando igual que estamos trabajando hasta ahora, no merece la pena hacer esa inversión. La inversión tiene que venir por el hecho de que yo quiero mejorar, quiero optimizar mis procesos, quiero continuamente hacer procesos de mejora, ¿vale? Y luego, lógicamente, pues esto va a derivar en la optimización de los procesos, ¿vale? Dentro de todos estos indicadores, ¿vale? Uno, a día de hoy, quizás el indicador más importante, ¿vale? El que da una visión global de qué es lo que es mi fábrica, qué es lo que está pasando en mi fábrica, si estoy trabajando bien o no estoy trabajando bien, es lo que se llama el OE, ¿vale? Es un indicador clave para mí, muy importante, en el que nos mide tres indicadores: disponibilidad, rendimiento y calidad. Quizás los más importantes. Estoy hablando a nivel global, ¿vale? Lógicamente, tenemos que ver la productividad a nivel de máquina, de sección, de centro de trabajo, lógicamente, pero digamos, a nivel global, lo que nos permite es saber si mi fábrica está trabajando de una forma eficiente o no está trabajando de una forma eficiente a nivel global, ¿vale? La disponibilidad, pues básicamente lo que mide es el tiempo real de producción entre el tiempo planificado. Es decir, oye, yo tengo ahora mismo una disponibilidad de máquinas en función de los horarios de trabajo, en función de las personas que tengo, de X horas al día, y de esas horas que yo planifico para producir, se producen una serie de horas efectivas de trabajo. Es decir, el tiempo real de producción se quita todo lo que son los tiempos de preparación, los tiempos de incidencia o los tiempos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y entonces,
tenemos nuestro tiempo de planificación, es decir, el tiempo estimado de los operarios o de las máquinas que tenemos en nuestra fábrica, el tiempo real entre el tiempo planificado, ¿vale? Esto nos va a dar la disponibilidad, el porcentaje de disponibilidad que tenemos dentro de lo que es nuestra fábrica. El rendimiento, ¿vale? Que lo que nos va a evaluar es si se están produciendo las unidades teóricas con respecto a las unidades reales. Oye, yo tenía previsto fabricar tantas unidades y se han producido realmente estas otras unidades, ¿vale? ¿Esto cómo se traduce? Al final en un indicador que lo que me dice es si estamos teniendo muchas paradas o no se está produciendo al ritmo adecuado que nosotros habíamos establecido, ¿vale? Y por último, la calidad, ¿vale? Algo que es muy importante y que en muchas empresas pues no se tiene muy en cuenta para saber realmente si nuestros productos se están fabricando correctamente y no tenemos reprocesos o no tenemos rechazos o productos defectuosos a la hora de fabricar el producto. Entonces, aquí dividimos las piezas buenas producidas entre el número de piezas totales, ¿vale? Es verdad que en el tema de calidad, normalmente los operarios, cuando se dan cuenta de que hay algún proceso de fabricación, intentan ocultar siempre ese error o esos problemas, pero es muy importante intentar transmitir que es necesario saber esos errores, de dónde vienen esos problemas, para poder acometer procesos o intervenciones y solucionarlos, ¿vale? Entonces, la fórmula del OE básicamente es el porcentaje de disponibilidad por el porcentaje de rendimiento por el porcentaje de calidad, ¿vale? Entonces, ahora veremos que en una fábrica normal los valores de OE difícilmente van a estar por encima del regular, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Porque al final ya eso, ahora veremos un ejemplo real. Pero este indicador nos tiene que dar información de que, oye, si yo tengo un OE que está por encima del 85%, yo soy una empresa que voy como un tiro. Esto es una empresa que que fabrica de forma muy eficiente, ¿vale? Yo llevo muchos años trabajando con empresas y me he encontrado muy poquitas, por no decir ninguna, que esté a día de hoy por encima del 85%, ¿vale? Es muy complicado llegar a ese nivel, ¿vale? Un nivel bueno, que es lo realmente interesante, que estamos entre un 65 y un 84, para tener un rendimiento ya bastante aceptable. Hay un margen de mejora, por supuesto, siempre hay un margen de mejora, pero es complicado, digamos, subir de ese 84% porque requiere de que se den muchos factores en un proceso de fabricación. Tiene que ser una fábrica que ya esté muy automatizada, en la que la intervención humana es mínima, porque si no es complicado llegar a estos niveles. El nivel regular, digamos, que sería el más habitual cuando empezamos en una fábrica, ¿vale? O incluso el bajo, que ya, digamos, sí que hay, principalmente el indicador clave está en el tiempo, ¿vale? Ahora lo veremos, porque normalmente el tema de calidad es algo que más o menos se controla bastante bien. Pero lo que es la parte de tiempo, ahí sí que es verdad que tenemos bastante ineficiencia normalmente, ¿vale? Y un nivel bajo que está por debajo del 45%, que sí que, digamos, ya tenemos que preocuparnos un poco porque, oye, está complicado dentro de mi empresa si trabajamos por debajo del 45%, ¿vale? Vale, pues con esto ahora os voy a enseñar un Power BI para que veáis ejemplos reales de una fábrica, pero realmente la conclusión que tenemos con esto es que necesitamos digitalizar nuestra planta porque vamos a tener mucha más visibilidad, mucho más control y nos va a permitir escalar en nuestros procesos y crecer en la mejora continua de nuestra operatividad, ¿vale? Y que veamos que digitalizar nuestra fábrica no es un gasto. Un sistema de captura de datos en planta no es un gasto. Es una ventaja competitiva que nos va a permitir controlar mejor nuestros costes, ¿vale? Os voy a enseñar ahora un análisis de costes de un ejemplo de alguna de las empresas que tenemos definidas.
en el cual, digamos, vamos a poder ver, pues por ejemplo aquí, mes a mes, ¿vale? El coste real contra el coste previsto, tanto de mano de obra como de máquinas, como de componentes, y esto nos va a dar un coste real para que veamos la diferencia que tenemos entre uno y otro, ¿vale? Me va a permitir ver el análisis de tiempo filtrando, aquí vemos un análisis global de todas las horas que tenemos, pero, por ejemplo, en este análisis nos va a permitir filtrar por operario, por artículo, por centro de trabajo, por fecha, por cualquier valor que nosotros queramos. Vamos a poder ver un análisis temporal por artículo para ver cuáles son los artículos que realmente están teniendo más problemas a la hora de fabricar en un histórico, ¿vale? O por operario en función de los tiempos, ¿vale? Y establecer esos tiempos de fabricación de cada operario. ¿Vale? Y sobre todo, como decía, el análisis OE, ¿vale? Esta empresa, que es una empresa que está bastante automatizada, el sector del metal, tiene una disponibilidad del 63%, ¿vale? 63,5%. Tiene un rendimiento del 85% y una calidad del 99,88%, así, prácticamente el 100%. Si nosotros hacemos la fórmula del OE, viene multiplicando estos tres valores, nos da un OE del 53%. Es decir, en un rendimiento de un 85 y una calidad del 99, ya difícilmente vamos a poder llegar a unos valores, como hemos dicho, mayores del 85, ¿vale? Entonces, nos da idea de que el margen de mejora, aún teniendo un sistema de captura de datos en planta, aún teniendo un sistema de automatización bastante importante dentro de la fábrica, las posibilidades de mejora son muchísimas todavía, ¿vale? Para optimizar procesos. Sobre todo en cuanto a los tiempos. En este caso es una empresa en la que tiene unos tiempos importantes de cambio de utillaje, de cambio de proceso de fabricación, con lo cual tienen muchos tiempos perdidos, entre comillas, que no son productivos en cuanto a la disponibilidad, ¿vale? Y luego, por supuesto, hacer un análisis de desviaciones en cuanto a diferencias mes a mes de qué es lo que está pasando. Ejemplos que podemos montar sobre un sistema de captura de datos en planta. No es ni mucho menos el único, pero bueno, quería enseñaros un poco para que tengáis idea qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con este tipo de sistemas. Perdón, que he dejado de compartir. Vale. Y bueno, por último ya, pues simplemente dar las gracias, ¿vale? Ahí tenéis mi dato de contacto, podéis contactar con nosotros cuando queráis y ahora sí que ya, si os parece, abrimos el turno de preguntas por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta o queréis ver algo más en detalle o queréis comentar algo, pues aquí estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Juanra. Muchísimas gracias por tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, os invitamos a escribirla aquí en el chat y resolvemos cualquier cuestión. ¿Cómo se alimenta el Power BI del mes? Pues se alimenta de los datos que introducen los operarios dentro del RP. Sí, al final, por ejemplo, en nuestro caso, el mes lo que hace es alimentar el RP, pero de una forma mucho más sencilla por parte de los operarios. El Power BI tira directamente de los datos que tiene el RP o incluso en caso de que sean sistemas diferentes, el Power BI se puede alimentar de ambos sistemas y unificar información. Lo bueno que tiene la herramienta de Power BI es que permite coger diferentes fuentes de datos para unificar información. Entonces, no hay ningún tipo de problema en mezclar informaciones que vengan por parte del mes, por parte del RP o incluso por parte de algún Excel que tengáis por ahí en el que queráis meter algún tipo de información. No hay ningún problema, ¿vale? Pero se alimenta de forma automática del sistema del RP, de la base de datos del RP. Muchas gracias, Juanra. Mientras esperamos si alguien más tiene alguna pregunta, recordaros que al finalizar el webinar, sé que ya lo he dicho, soy reiterativa, pero para que quede claro, os enviaremos una encuesta de satisfacción que os invitamos a responder para que nos ayude a mejorar para los próximos webinars de las jornadas. La sesión se está grabando, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de las oficinas de Acelera Pyme y en cuestión de una semana os enviaremos el enlace del vídeo junto con la presentación de Juanra.
Y nada, os invitamos nuevamente a seguirnos en redes sociales para que estéis al día de todo lo que hacemos, de todas las actividades. No sé si hay por ahí alguna pregunta más. Si tenéis cualquier cuestión, la podéis escribir, levantar la mano. Si queréis ver algo más en detalle que de lo que hemos hablado, por mi parte no hay ningún tipo de problema. Pues no sé, Lucía, si quieres lo dejamos aquí, Estaba, ¿no? sí, estaba Armando escribiendo y estaba esperando a ver si nos Ah, dejaba algo en chat, pero si no hay ninguna cuestión, podemos finalizar el webinar. perfecto. Pues, Muchísimas gracias por la sesión. pues nada, muchas gracias a vosotros Muchísimas, y muchas gracias a los asistentes por habernos escuchado. muchísimas gracias a todos por haber participado. Venga, hasta luego. Hasta luego, buena tarde.